aplicación Exa Ecuador, disponible en App Store y Google Play. Descárgala gratis. Exa FM y Democracia TV, todos nuestros contenidos en una sola aplicación. Exa Ecuador. El panorama político e institucional está cargado de una institucionalidad que no conecta, que no se integra a un todo. El país político está laborando indistintamente por diferentes callejones. Nadie sabe hacia dónde apuntan los desenlaces de cada proceso, de cada expectativa que señala la Carta Política del Estado para la organización esencialmente social y política del país. Cuando usted coge un periódico y lo trata de entender y de leer, encuentra desfigurado a un mapa de realidades, de nuevas noticias, de nuevos proyectos, de nuevas tentativas, y nos enfrascamos en esa discusión que no tiene salida, que Moreno se queda con la mayoría del bloque, que el ala morenista se fortalece como mayoría en el bloque de Alianza País, que no habrá democracia, ni proceso, ni garantías si quienes están ahora en el poder son los mismos que callaron frente a los abusos, frente a los robos, frente a las violaciones, frente a los atropellos durante la década correísta, que hay un nuevo pedido de juicio político al vicepresidente de la República, que no han existido medidas cautelares, que la justicia está de vacaciones, que la fiscalía se pone a cobrar impuestos en lugar de darle ya una respuesta de desenlace a una situación más que requete confirmada, con pecados que con faros gigantes de esos que se usan en los mares y en los océanos, y que usan los transatlánticos, y que usan los faros ubicados en lugares estratégicos del planeta, más que el sol a plenitud, a mediodía. Las cosas están más que claras. Señor doctor, bienvenido, doctor Medardo Leas. Muchas gracias. Saludamos al doctor Gabriel Hidalgo. Y también vamos a estar con Juan Carlos Solines, que está a este momento ya muy cercano a nuestras instalaciones, en donde falta un faro de celeridad, de claridad y de poder caminar en el tránsito de Quito. Qué cosa más espantosa que tenemos que asimilar todos los días, los que tenemos autos, y peor cómo serán nuestros compatriotas que tienen que usar el servicio público o caminar. Yo creo que caminando se llega más pronto inclusive. Bueno, en esta calamidad de país, en esta institucionalidad caotizada, se presenta nuevamente lo que dan en llamar un peligro monstruoso. Monstruoso. 3 vocales electorales se prorrogan en sus funciones. ¿Al tenor de qué? Bueno, primero los nombres. Respetable señora Nubia Villasís, don Juan Pablo Pozo, a quien le premiaron por ser valiente, no por ser de buenas reglas de juego, no por haber obedecido el estatuto electoral, no por haberse distinguido en el cumplimiento de sus obligaciones legales, sino porque fue valiente. Yo estoy recordando este momento.
El decreto decía aquello. Se le condecora con la orden de ni sé cuánto al señor Juan Pablo Pozo, actual presidente, él dice, de la cuarta función del Estado, que sea la tercera. Le doy la segunda también, a momentos la primera o la quinta, pero es un manda más de este país. Y goza de la confianza, y ahí es cuando uno duda del partido de gobierno, ahí es cuando uno duda. Ahí ya no hay correístas y morenistas, ahí se lo ve en las mismas condiciones, con las mismas características y los mismos apoyos. En fin, ustedes, señoras y señores, tienen que fijarse mejor, tienen que encender los 5 sentidos para entender esta época. Más tarde podemos arrepentirnos de lo que estamos hoy orgullosos de haberlo hecho. Y las personas que están atravesando un camino chueco, desleal con la población, van a pagarlo muy pronto. Periodistas de experiencia como somos, hemos visto a lo largo de los años que el vivo finalmente cae. Y aquí hay mucho vivo. Es una viveza criolla inventarse de que doña Nubia, de que Paul y de que Juan Pablo, el señor presidente, ¿qué va a hacer pues? No le van a dejar de vocal pues. A él mismo le han de elegir o reelegir presidente del Consejo Nacional Electoral. ¿Usted estaba seguro de que el Consejo Nacional Electoral procedía con la rigidez, la decencia, la rectitud, el apego a la ley, a la constitución política del Estado? La independencia. ¿Dónde hay jueces que no son independientes? No hay partido que podamos ganar, pues, ni en el fútbol barrial. Con árbitro vendido las cosas son distintas. Y han estado ahí mucho tiempo, muchísimo tiempo. Por eso me he permitido invitar a los distinguidos ecuatorianos, los 3 muy distinguidos: Gabriel Hidalgo, Medardo Oleas y Juan Carlos Solines. Ellos nos van a acompañar para descifrar esta circunstancia. Al tenor de qué argumento, de qué ley, doctor Medardo Oleas, Juan Pablo, Nubia y Paul van a seguir como asambleístas por un tiempito más, y eso les inserta a dirigir naturalmente la consulta popular. Está bien calculado el tema. No digo que por ventaja la mayor parte de ecuatorianos queremos solidarizarnos con el señor presidente de la República en el empuje a una nueva institucionalidad democrática, respetable y respetuosa. Pero así no podemos comenzar. ¿Cómo nos creemos? Pues. Artículo 218, doctor Medardo Oleas. Señores abogados que me escuchan, constitucionalistas de primera, de segunda y de tercera. El artículo 218 de la Constitución ordena la renovación de los 5 miembros del organismo electoral cada 3 años, 2 en la primera y 3 en la segunda. Y justamente dentro de 23 días, es decir, el 29 de noviembre, doctor, el 29 de noviembre próximo, se estaría cumpliendo el periodo de 6 años para el que fueron designados por el Consejo de Participación Ciudadana. Este también fue un inventazo de la revolución, ¿no? Consejo de Participación Ciudadana. ¿Quiénes serán los que me representaron durante estos 10 años?
y me representaron mal. Esto dirá toda la opinión pública, pero sigamos adelante. Doctor Medardo Leas, dicen que se quedan prácticamente los tres que acabo de mencionar, Paul, la señorita Nubia y don Juan Pablo, el condecorado. ¿Qué le parece a usted? Gonzalo, muy buenos días. A ver, comencemos explicando que dentro de... Buenos días, Gabriel. Le quiero que le escuche y es una intencionalidad, créame, más bien profesional, para que usted tenga la bondad de hacernos el análisis de esta situación que estoy denunciando al país. Tenga la bondad. Perdón, doctor Medardo. No se preocupe, Gonzalo, muy buenos días. A ver, dentro del diseño institucional, constitucional que rige en el país, los miembros del Consejo Nacional Electoral deben ser renovados parcialmente cada 3 años. Y en este caso, los 3 nombrados, Juan Pablo Pozo, Nubia Villasís y el señor Salazar, cumplen su periodo de 6 años el 29 de noviembre y por lo tanto deberían cesar en sus funciones e irse a su casa. Así de simple. Está en proceso el concurso para suplir esas vacantes a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Quién postula a quién? Ahí se entiende que la ciudadanía, entre comillas, son las que postulaban. A través de del Consejo de Participación Ciudadana, pero como ahora vieron que perdieron el poder y el control, están en problemas, porque ya no va a ser tan fácil manipular, controlar, dirigir y nombrar a los designados como era antes. Porque ahora, por ejemplo, hay una serie de veedores independientes que están presionando, que están vigilando para impedir que se cometa el fraude que se cometió anteriormente en los concursos. Entonces ahora sí van a haber una serie de candidatos a los cuales no va a ser tan fácil descalificarles como hicieron antaño. Entonces, mientras no termine este concurso, tenemos un vacío. Y este vacío, por la falta de la nominación de los nuevos miembros cuando termine el concurso que está llevando el Consejo de Participación Ciudadana, que calculamos terminará en el mes de enero del 2018, quiere ser aprovechado por estos 3 consejeros que quieren quedarse en funciones prorrogadas inconstitucionalmente, amparados en una norma, según ellos, de un decreto ejecutivo que dice que todos los funcionarios del Estado, hasta no ser legalmente reemplazados, se quedarán en sus funciones. Pero esto se refiere a personas que no tienen alternos o suplentes. En este caso, en todo concurso que se realiza para estos organismos colegiados, se designa a los principales y a los suplentes o alternos. Por lo que, si aplicamos estrictamente lo que dicen las normas legales vigentes, el 29 de noviembre estos señores deberían irse y los 2 restantes consejeros deberían pedir al Consejo de Participación que les notifiquen cuáles son los alternos que deberían reemplazarles a ellos y constituirse el Consejo Nacional Electoral con los 2 que se quedan, que el señor Tayupanta y la señora Marcela Paredes, y los otros 3 que deberían integrarse. Así. Y de esta manera ese consejo legalmente sigue funcionando, porque esa es la forma como esta transición debería operar. Porque además ningún organismo puede quedarse en acefalía, porque hay el mecanismo de renovación. Pero como políticamente no les conviene que vaya otro tipo de personas, porque lamentablemente ahí, según la oposición, le corresponde subir a Solana Goyes, van a hacer todo lo posible para que ella no vaya. Seguro. Entonces, estos señores van a quedarse ilegal, inconstitucionalmente en el poder. Por eso es que se viene denunciando este hecho, porque aquí no solo estamos discutiendo la salida de estos señores, sino el rescate del sistema democrático independiente que ellos no garantizaron. Porque aquí lo que estamos es viendo que estos 3 funcionarios se vendieron al correísmo y permitieron que todos los procesos electorales, así como manejaron los otros procesos electorales, sean manipulados, sean manejados con una ventaja clara que se le dio al gobierno y al movimiento Alianza País. Porque esas ventajas se los dieron porque no controlaban, por ejemplo, el uso y abuso de los recursos del Estado, etcétera, etcétera. Entonces, un organismo que no se constituye en garante de una democracia independiente, profesional, donde todos los actores tengan las mismas condiciones, no es un organismo independiente ni democrático. Entonces yo creo que estamos a puertas de impedir que naturalmente el correísmo manipule nuevamente la consulta.
Porque el interés del señor Correa va a ser el fracaso de la consulta o naturalmente el triunfo del no. Eso es claro. Y no podemos confiar en una persona que fue condecorada, como usted bien lo explicó, por su valentía en manejar el proceso. El decreto dice eso. Sí, sí. Porque a mí que me condecoren porque manejé un buen proceso en forma legal, perfecto, pero que porque digan, porque usted es un valiente que se enfrentó ahí a la oposición y permitió que funcione el sistema democrático como a mí me da la gana y le condecoro. Esa condecoración tiene un tufo feísimo. Así es. Entonces, yo creo que aquí... Pero ellos van a alegar lo siguiente, el artículo 218, Gabriel, el artículo 218 de la Constitución ordena la renovación de los 5 miembros del organismo electoral cada 3 años, 2 en la primera, 3 en la segunda, y justamente dentro de 23 días, es decir, el 29 de noviembre próximo, se cumplirá este periodo de 6 años para el que fueron designados por el Consejo de Participación Ciudadana. Y esta renovación se encuentra aún en la fase de integración de la Comisión Ciudadana de Selección, como lo mencionaba el doctor Medardo, en la que señalaba que la postulante Yasmín Cuenca registraba responsabilidades penales, de manera que no era susceptible de ninguna designación. Y por ahí encontraron la salidita para que este caballero Juan Pablo Pozo, la señorita Villasís y don Paul, que le vemos con una barba crecida, se queden. Es para pasar la vergüenza de repetirse sin derecho. Pero bueno, Paul Salazar, Nubia Villasís y Juan Pablo Pozo quieren quedarse. ¿Y esto va a ser consentido por la ley? ¿O qué opina usted la intención de los 3 vocales electorales de autoprorrogarse en sus funciones? Gabriel, buenos días. Tenga la bondad. Buenos días, Gonzalo. Buenos días al doctor Medardo Leas. Buenos días a los amigos que nos escuchan a través de Radio Democracia y de Exa FM. Mire, lo que se puede notar de esto es que ya existía un plan para poder generar un bloqueo institucional. Recordemos que antes siquiera de que se inscribieran las candidaturas a la presidencia, el presidente Correa manifestó que existiría un bloqueo entre instituciones que obligaría a su retorno. Sí, entonces, esto a mí me parece que forma parte de una iniciativa para conseguir precisamente que el presidente Correa viabilice un posible retorno. Yo no descartaría la posibilidad de que eso suceda, porque eso forma parte de una amenaza que él expresó, digamos, diciendo que las instituciones en tal clima de caos van a necesitar de su retorno para que él pueda venir a sanear, a reorganizar, a sanar el entuerto. Entonces, claro, existe, por ejemplo, este tipo de acciones, ¿no? En las entrevistas anteriores, pues se notaba el testimonio de los asambleístas que hablaban, pues que manifestaban su preocupación frente al escaso, al nulo trabajo que realizan porque pierden el tiempo en resoluciones sin fuerza vinculante, sin obligatoriedad. Esto forma parte de un plan de bloqueo para caotizar a las instituciones públicas, para caotizarlas y generar este clima en donde pues el gran caudillo pueda regresar. Ahora, Gabriel, disculpe usted, ¿en esto perdería el señor presidente Moreno o a él le daría cosa igual que esté o no estén estos caballeros repetidos el año, pero de adrede, ¿no? Repetidos el año. Es decir, ¿cuáles serían las consecuencias o quién movería esta ficha, digamos, que es tan significativa, que es tan importante por la consulta que se nos viene en cuestión de días?
Claro, mire, yo coincido con el doctor Oleas en el sentido de que se buscaría el fracaso de la consulta, digamos que aun cuando se sabe, según las encuestas, que el sí triunfaría en todas las preguntas, yo entiendo que en la pregunta asociada a la reelección indefinida el presidente Correa buscaría que esa pregunta pues ganara el no, porque es la pregunta que directamente le perjudica a él. Mire usted, él es el que le condecoró pues al señor presidente del Consejo Electoral, pues. Así es, pero no solamente eso, sino que no solamente se trata de una condecoración, sino de un conjunto de abusos como ese que demuestran que el poder estuvo concentrado de manera pues arbitraria en un solo poder, esto para poder conseguir pues este tipo de consecuencias. Fíjese usted que la Constitución fue elaborada de tal forma que se desconocía la capacidad de interpretación legal de la Asamblea. Si esto no hubiera sido así, la Asamblea ya hubiera interpretado o estuviera trabajando para interpretar a través de una ley, pues la forma de poder componer el Consejo. Ahorita estamos metidos en un gran bloqueo, porque no hay forma de poder solucionar esto. Habrá que interpretar, y esto no lo puede hacer la Asamblea porque no se lo atribuye ni la ley ni la Constitución, habrá que interpretar de la forma que resulte más conveniente para los intereses públicos, para los intereses de la democracia, este vacío, porque existe un vacío constitucional y legal que impide, salvo por la vía del concurso convocado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cooptado por el correísmo, llenar las vacantes del Consejo Nacional Electoral, cooptado por el correísmo, y precisamente pues yo coincidiría con el doctor Oleas en el sentido de que la consulta popular tiene que ser convocada aún en ausencia de estos tres vocales, porque no se pueden prorrogar además en sus funciones, no pueden continuar en sus funciones porque según el principio de legalidad que gobierna cualquier Estado de Derecho, cualquier Estado moderno, democrático en el mundo, ellos no se pueden prorrogar en sus funciones. Esto solamente, cualquier prórroga en ese sentido confirmaría pues la instalación de un Estado que no respeta ni siquiera la propia ley, ni siquiera sus disposiciones constitucionales y legales que han sido elaboradas por sus órganos dependientes. Entonces, coincido plenamente con el doctor Oleas. Los dos vocales restantes tienen que hacerse cargo de la convocatoria a la consulta popular, precisamente porque una función del Estado tan importante como la función electoral no puede quedar en acefalía, y tampoco se puede detener un proceso como este, que además es necesario para empezar a reparar en parte el daño que en los últimos 10 años se ha provocado a la democracia ecuatoriana. ¿Usted tal vez entiende cuál es la opinión del señor presidente Moreno? ¿En qué sentido, Gonzalo? No lo entiendo. En el sentido de permitir, no protestar, como que él convalidaría, digamos, que dadas las circunstancias de que no se puede designar a los relevos de estos caballeros que ya van a cumplir su periodo, pues las cosas se den porque tal vez habita la confianza en el primer mandatario, en que, porque le vimos ahí en el pretil de la Casa de Gobierno, tal vez no corre peligro la fidelidad con que manejen los resultados de la consulta Juan Pablo Pozo, Nubia Villasís y Paul Salazar. Pero ahí el tema que es una aspiración de la mayor parte del pueblo ecuatoriano que se va a manifestar en contra de la aspiración de que pueda el presidente Rafael Correa convalidarse como candidato a la presidencia de la República por una designación de tribunos que no tienen el derecho o que ya han cesado en su periodo para poder definir una situación de esta naturaleza. Y entonces el pueblo ecuatoriano va a admitir, va a aceptar, digamos, estas reglas de juego, y con estos jueces que no son muy confiables, que digamos, la cosa le sería favorable al expresidente Correa,
Mejor le pido yo a Juan Carlos Solines que tenga la bondad de explicar cuál es el escepticismo que estaría primando en el pueblo ecuatoriano en esta consulta si las cosas siguen por este camino que pretenden seguir, pongámoslo así. Creo que tuvo un gravísimo problema y yo estaba aludiendo justamente a un conflicto de tránsito. Sí. Gracias. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias, Gonzalo. Disculpas, sí, efectivamente se paralizó el tráfico sobre el puente de la República, así que estuve atascado. Pero ya estoy aquí y lo importante es que discutamos estos temas tan importantes para el país. Un saludo a la audiencia, un saludo a Medardo Oleas. Bueno, yo creo que el país en este momento está viviendo las consecuencias de una disputa política inédita. Es decir, un partido político... Perdone, doctor. Gabriel Hidalgo también está con nosotros. Un saludo a Gabriel Hidalgo, también remotamente. Perdón. Decía que el país está viviendo una situación inédita, al menos en la historia reciente, y es que un partido político que ha logrado ejercer un poder hegemónico, un poder y un control total sobre todas las instancias del Estado, está partiéndose y está en crisis. Y las consecuencias de ese fenómeno político, que es que un partido hegemónico que ha ejercido el poder ampliamente y durante largo tiempo está en crisis, desencadena no solamente la ruptura de ese partido, sino también una serie de nuevos alineamientos de los que integran ese movimiento político y sobre todo una guerra de estratagemas, es decir, se ha dividido en dos bandos, los correístas y los leninistas los llaman. Incluso leí algún artículo que hablaba también de los bailarines, los resbalosos que están entre uno y otro lado. Sí, pero los bandos, son la mayoría. Los bandos claramente establecidos son bailan merengue entre correístas y leninistas. Yo no voy a hacer juicios de valor, aunque creo que el pueblo ecuatoriano sabe perfectamente bien quiénes están del un lado y quiénes están del otro. Pero se desata una guerra de estratagemas en donde todo movimiento político tiene una finalidad, tiene un objetivo, y el tema que nos ocupa en la mañana de hoy, que es justamente este retraso, entre comillas, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, evidentemente no es gratuito, ni es un tema administrativo de que se impidió que la señora Cuenca participe, pero que luego la Contraloría revisó y que no es gratuito, no es gratuito. Recordemos que uno de las instituciones... Perdón, ¿usted quiere decir que es forjado? Que es parte de un estratagema, no es un simple incidente administrativo. Es parte de un estratagema que habrá que desentrañar. Pero la señora esta se da la puñalada desde el lado con un puñal penal. ¿Por qué dice? Yo creo, de lo que tengo entendido, el obstáculo que se puso con la Contraloría fue que tenía alguna implicación, alguna responsabilidad de tipo penal, pero que luego fue rectificada, y por eso, justamente por esa rectificación, es que se la vuelve a considerar dentro de las ternas, y entonces se dilata este proceso, que debía haberse concluido, me parece que hace unos pocos días, creo que había plazo hasta el 29, me parece. Se dilata esto, y dice, bueno, entonces como la Contraloría ya ha revisado y su criterio, entonces vamos a reconsiderar el perfil y la carpeta de la señora Cuenca. Pero estos son simplemente lo que se presenta hacia el público. ¿Qué hay detrás? Recordemos que quien está a cargo de este proceso de primero nominar la comisión calificadora de los candidatos es el propio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es el principal afectado, el que está pataleando por no irse de sus funciones, que es como lo plantea una de las preguntas de la consulta popular. Entonces aquí tenemos a un ente involucrado que se va a ver afectado, sus miembros, básicamente, sus vocales se van a ver afectados directamente por la consulta, porque el resultado es previsible, lo que el pueblo ecuatoriano se va a pronunciar es previsible, con la farsa y el engaño que ha sido este famoso quinto poder del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Claro. Entonces, como ellos se ven perdidos y ahora tienen la opción de dilatar y de alguna forma tratar de ver si pueden conservar en este otro escenario. Exacto, a ver si pueden conservar el poder hegemónico también que han venido ejerciendo sobre una función del Estado como es la función electoral,
¿no? Que se ha visto tan prostituida. Una pregunta un poco del millón. ¿Usted Sí. cree que el señor presidente Moreno debería confiar ciegamente en Juan Pablo Pozo, en Nubia Villasís y en Paul Salazar? Bueno, yo personalmente, en mi criterio personal, creo que nadie debería confiar en Juan Pablo Pozo. Ni el presidente Lenín Moreno, ni en cualquier expresidente o presidente futuro. ¿Por qué, doctor? Porque ha probado con sus actos una debilidad de carácter, una debilidad de apego patriótico a las altas funciones que ha desempeñado. Pero es valiente, en cambio. Valiente a criterio de a quienes ha servido. Valiente a criterio de a quienes ha servido. Pero esa condecoración es una clara ejemplo de cómo se puede, digamos, disimular. No, y sobre todo devaluar algo que debe ser. Es lo que decía Merardo Lea. Sí. Algo que debe estar destinado a ecuatorianos de grandes ejecutorias, que han prestado grandes servicios a la patria, no a una persona, no a un caudillo, no a un partido. Pero bueno, yo contestando su pregunta, yo siendo el presidente Lenín Moreno, de ninguna forma confiaría. ¿Qué haría en calidad de presidente Moreno? ¿Cómo orientaría mi reclamo institucional y ético y constitucional, no? En primer lugar, por los canales legales y democráticos que existen en el país. O sea, yo creo que Lenín Moreno ha tratado de dar una mensaje de no solamente de diálogo. El problema son los bailarines. Claro, un mensaje no solamente de diálogo, sino también de respeto a las instituciones, y creo que las instituciones deberían ser las que funcionen correctamente. Claro. Lamentablemente, quienes hacen que las instituciones funcionen mal, ¿no? Y eso no se va a solucionar ni con consulta popular ni con nada, son las personas, porque la ley y la institución y las reglas que rigen esa institución están ahí, pero no son cumplidas, son evadidas, son burladas. Entonces, yo creo que lo que le corresponde a un presidente de la República, en este caso a un líder del Estado, es demostrar que él está al pie de los hechos y que está demandando el cumplimiento de las obligaciones, y que si las obligaciones no son cumplidas dentro de los tiempos que establece la ley, dentro de los plazos que se establece para designar nuevos vocales, por ejemplo, acudir a los órganos competentes para que sancionen a los funcionarios que no están cumpliendo con su deber. Aquí hay simplemente el uso de artimañas, de leguleyadas, ¿no? Para obtener un fin político, conseguir un objetivo peligroso, político, ¿no? Que es justamente, en este caso que analizamos el día de hoy, probablemente mantener a estos señores en el Consejo Nacional Electoral como vocales para, y habrá que ver, que tampoco hay que aventurarse a lanzar criterios, pero habrá que ver, seguramente especulando, podría ser para entorpecer el proceso de consulta popular, por ejemplo, para trabarlo, para dilatarlo, para ganar tiempo, para ver cómo se reacomodan estas fuerzas, porque como decía e insisto, se ha desatado, la ruptura de Alianza País desata una guerra de estratagemas entre bandos. Okay. Y esto se enmarca en eso. Doctor Medardo, Maquiavelo, si baja, ¿qué les diría a estos caballeros? Hagan de la siguiente manera. A ver, pero Gonzalo, dejémosle a un lado a Maquiavelo. Yo creo que las personas y los abogados como los que estamos en esta mesa debemos insistir en que se respeten las normas constitucionales, que es el único camino para salir en forma decente de una crisis. Porque estas leguleyadas, de estos acomodos, de esas estrategias políticas no caben en un Estado de Derecho. Por eso, en el Observatorio Electoral analizamos puntualmente cuál es la salida. La salida fue la que le di. Los señores tienen que irse, los dos señores vocales consejeros que se quedan tienen que pedir la nómina de los alternos que fueron electos en el último concurso, posesionales, y continuar con el proceso. Yeah. Para eso, esta mañana el Observatorio Electoral pidió cita con el señor Contralor General del Estado para advertir que si estos señores se quedan, van a cometer una serie de ilícitos que tiene que ser observado y sancionado dentro del aspecto administrativo y de control, que es la Contraloría. Si se quedan, vamos a presentar una denuncia por la abrogación de funciones de estos señores ante el señor fiscal. O sea, vamos a tomar todos los mecanismos que nos da la ley para evitar que se consume esta prórroga que afecta
a la organización de un proceso serio de los ciudadanos, porque además, si ahí sí pienso como Maquiavelo, así le quede diciendo más, pues podemos pedir la nulidad del proceso electoral, porque ustedes actuaron sin funciones y se arrogaron naturalmente y se prorrogaron ilegalmente. Entonces, mire usted todo lo que puede provocar que no se cumpla con lo que establece la Constitución y la ley. Si ¿Cómo puede el presidente, con todo su poder y este momento poseedor de la mayoría del bloque legislativo, como el periódico oficialista de la época menciona, Moreno se queda con la mayoría del bloque si tiene Congreso, él desde la función ejecutiva, y tiene además la razón y la verdad? ¿Qué debe hacer este momento el presidente Moreno para no dejarse engañar por los bailarines? Tenga la bondad, doctor. Bailarines o camaleones, porque cambian de colores según la ocasión, ¿no? Exactamente. Tiene mecanismos legales. Por ejemplo, él puede mandar una carta al señor Procurador General del Estado para que, como abogado del Estado, él ya comience a tomar todas las medidas a efectos de que esta prórroga ilegal no funcione. Hay que solicitarles por escrito. El abogado del Estado debería recordarles por escrito de que ellos a partir del 29 no tienen ya ninguna función legal, no tienen atribuciones, no son autoridad. Podría mandar una carta a la Asamblea Nacional, el único organismo competente, para indicarles que si se prorrogan funciones de ellos pueden ser objeto de un juicio político también. O sea, hay una serie de mecanismos para recordarles que no pueden prorrogarse en sus funciones porque es inconstitucional. Y cualquier mecanismo... Si ¿al presidente le convencen? ¿Al presidente Moreno le convencen? Si le convencen, bueno, él se está corriendo un serio riesgo, porque nuevamente hay que recordarle que el señor Pozo es un hombre de Correa, como es la señora Ordeñana de la Corte Constitucional, una mujer de Correa. Y son los que están manejando el proceso de la consulta. Y tenemos un hecho inédito, mientras todos los ciudadanos pedimos a gritos que se haga la consulta. Ahora vemos, por ejemplo, que esta mañana la señora Ordeñana convocó a las personas que han pedido ser escuchadas por la calificación de las preguntas a una audiencia pública el 15 de noviembre. Mire usted cómo se dilata. Hay que recordar a la señora Ordeñana también que la consulta es una facultad del presidente, que no estamos ante una consulta de la ciudadanía, sino ante un pedido del presidente. Entonces, todas estas estrategias hay que darles a conocer a la opinión pública, porque lo que vemos es que se están dilatando todos los mecanismos para que se lleve a efecto una decisión que los ciudadanos tenemos derecho para contestar, para opinar y para dar una salida constitucional a esta crisis que fue creada por un caudillo que solamente buscó figurar y que despilfarró los bienes del Estado. Por eso aquí es la defensa de la institución democrática, Consejo Nacional Electoral. Señores, cumplieron su periodo, váyanse a su casa. Sean responsables con la legalidad, sean responsables con la opinión pública, sean responsables con el sistema democrático. Ese es el llamado que se los hace. Y si no lo hacen, como le dije, el Observatorio Electoral esta mañana tiene cita ya con el Contralor, pediremos cita con el fiscal, iniciaremos las acciones pertinentes para evitar que naturalmente se viole la Constitución. Eso creo que son los mecanismos que vamos a hacer y actuar sobre este Marquemos punto. En el miércoles 8 de noviembre esta advertencia que muy respetuosamente le están transmitiendo los invitados al set informativo y de opinión de la cadena Democracia al señor presidente Moreno. Ahora, hay un observatorio ciudadano electoral que está alertando sobre supuesta arrogación de funciones en el Consejo Electoral. Nueva alerta para la Contraloría. Este observatorio insiste en que una prórroga en funciones del Consejo Nacional Electoral podría configurar el delito de arrogación de funciones. Y este colectivo presentó precisamente ayer al Contralor subrogante, Pablo Celi, una carta en la que se explica que el presidente del Consejo Electoral, Juan Pablo Pozo, la señorita vicepresidenta Nubia Villasís y el consejero Paul Salazar deben dejar sus cargos el mismísimo 29 de noviembre. ¿Qué opinión tiene usted, señor doctor Gabriel Hidalgo Andrade?
Sí, Gonzalo, estoy escuchando atentamente lo que dicen los doctores Solines y Oleas. Coincido plenamente con lo que aseguran. Es más, coincido también con lo que manifiesta esta organización a la que usted hace mención. Ya lo dijo el doctor Oleas, no existe una función que puedan ejercer, ya no son autoridades públicas y sus actos no tienen repercusión de naturaleza obligatoria, y me refiero a estos 3 vocales que están aspirando a prorrogarse en sus funciones. Existe la posibilidad, y coincido nuevamente con la intervención del doctor Oleas, en el sentido de que existe la posibilidad de que los 3 vocales incurran en responsabilidades de naturaleza penal, en responsabilidades de naturaleza política, que luego tendrán que pagar. Ya no son autoridades, ya no pueden ser autoridades y ya no pueden exigir sujeción, obediencia a sus disposiciones. Esto es, como decía en mi intervención anterior, la prolongación de un Estado que viola las disposiciones constitucionales, las disposiciones legales que sus órganos apéndice se encargaron de poner en vigencia. La Constitución no establece ninguna forma de prórroga, no en el caso de estas autoridades. La ley no establece ninguna forma de prórroga con estas autoridades. De tal manera que ellos, a partir de unos días más, en este mes de noviembre, dejarán de ser autoridades. No solamente porque deban presentar alguna declaración expresa en ese sentido, sino porque la ley así lo exige. Entiendo que el actual presidente Pozo ha dicho que todavía es presidente del órgano hasta febrero del próximo año. Así ha dicho. No puede ser presidente si es que deja de ser vocal, y dejará de ser vocal en tanto concluya el periodo de su gestión de acuerdo a lo que dispone la ley. Con lo cual, pues, hay un vacío legal que posibilita lo que ya dije hace un momento, un bloqueo de instituciones, un caos, y no hay que caer en ese juego. No hay que caer en ese juego, que es un juego político. Hay que conseguir que las instituciones funcionen, y eso exige hacer una interpretación en el sentido que sea más favorable a la democracia, más favorable al interés público, no de un partido, no de una organización política, no de un proyecto moribundo, sino de la democracia. Y esto es que el Consejo no quede en acefalía y opere con los vocales que están disponibles. ¿Tiene suficientes cuadros confiables, doctor Solines, el señor presidente de la República, para que le reconfirmen lo que él piensa, que se ha quedado con la mayoría del bloque? Mire usted que el principal rotativo, que en este momento pertenece al gobierno nacional, el diario El Telégrafo, perfectamente reorganizado, saludablemente integrado, porque conocemos la hondura de bien de los compañeros que lo están manejando, y el profesionalismo, porque no, aquí no es un concurso de cepillaje, es un concurso, es un conjunto y concurso de valores éticos, especialmente en el manejo de la comunicación. Entonces, al presidente le dicen, el presidente se queda con la mayoría del bloque. ¿Usted cree que eso va a ocurrir con tanto bailarín, perdone, doctor Solines? Bueno, la historia... ¿Qué puede pasar en la realidad del partido macro? El momento en que dé señales de vida, de que con alguna maniobra, o por resultado de que la gente le apoye al presidente Correa para que retorne en condición de candidato a la presidencia de la República, ¿qué va a pasar con Moreno? Bueno, la historia política reciente del país demuestra contundentemente que estas mayorías, sobre todo con asambleístas antes llamados diputados o congresistas, son muy frágiles, ¿no? Son muy frágiles, y existen, claro, en todo congreso, en toda asamblea, existen estas figuras gelatinosas, resbalosas, que están pues al mejor postor.
Esto se origina más bien ya en un tema estructural del sistema de partidos políticos, de esta búsqueda de caudillos o caciques provinciales que no tienen consistencia ideológica y que luego pues simplemente se mueven de acuerdo a las conveniencias. Eso yo creo es un problema endémico. Lenín Moreno, como presidente de la República, no puede, digamos, ignorar esa realidad. Dentro de su propio partido, ahora que se están reacomodando fuerzas, evidentemente las personas están haciendo cálculos, los asambleístas están haciendo cálculos, seguramente de con quién conviene más estar, qué perspectivas a futuro tienen con el uno y con el otro. Y lo que yo creo es que Lenín Moreno debería comenzar a definir sus líneas maestras de posicionamiento político, más allá del discurso, más allá del llamado al diálogo. Debe comenzar a fijar una agenda mínima que aglutine no en base a prebendas o ofrecimientos o a consideraciones de interés personal o grupal, sino que tiene que decir... No a ver, con el hombre del maletín. Exactamente. Estilo, no. Exactamente. Esta es la hoja de ruta. A ver, ¿qué partidos de oposición, qué asambleístas de Alianza País están de acuerdo y alineados con esta hoja de ruta? Y vamos a trabajar conjuntamente. Y entonces crear espacios... ¿Y el presidente Moreno tiene hoja de ruta? Eso es lo que tiene que comenzar a decirnos a los ecuatorianos. Es decir, el presidente Moreno tiene el gran desafío, más allá de la coyuntura de la consulta popular, de crear los elementos o el ambiente necesario para la gobernabilidad. Para la gobernabilidad, porque el discurso del diálogo, de la apertura, este respiro que nos ha dado a los ecuatorianos, tiene fecha de expiración. Nosotros no podemos vivir 1 o 2 años del diálogo y del llamado al consenso y del apaciguamiento de los ánimos. Necesitamos saber hacia dónde va el país. Y eso no va a provenir... Si falla la parte económica, ya las cosas cambiarían en lo político. En general, o sea, de manera integral. O sea, no solamente es la parte económica, sino decir, a ver, ¿qué es lo que yo quiero hacer en los próximos, ya ni siquiera 4 años, 3 años y medio? Es lo que le queda. ¿Qué es lo que pienso hacer yo para reinstitucionalizar el país? ¿Qué es lo que pienso yo para hacer para mejorar la economía? ¿Qué es lo que pienso yo hacer? Y esto tiene que provenir del propio gobierno. Por más iniciativas que haya como la que se lanzó ayer el sector privado, ¿no? Del 2030. ¿No? Sí, que pueden ser insumos, pero el Ecuador del futuro, de los próximos 15, 20, 30 años, no puede provenir de las cámaras de industriales, ni puede venir. Ellos dan insumos. Igual los sectores sociales, igual la academia, pueden dar insumos, pero la hoja de ruta tiene que marcarse desde el gobierno y quien está ejerciendo el poder. Y entonces eso es lo que va a generar mayorías o bloques sólidos que le permitan a Lenín Moreno tener cierto nivel de gobernabilidad en el tiempo que le queda por delante. ¿Cuáles son los cuadros? No le digo por nombres, no. Las características o el perfil de los cuadros del entorno presidencial que podrían ayudarle a trazar una buena ruta. Yo creo que el primer elemento del perfil que se requiere es honestidad intelectual y honestidad personal de las personas que acompañan a Lenín Moreno, porque los 10 años anteriores estuvieron marcados por una corrupción sistémica. Yeah. Corrupción sistémica que no tiene necesariamente su única explicación en la estructura institucional que se forjó en el 2008 con la Constitución, sino que tiene básicamente una explicación en las mafias, en estos pseudo socialistas, pseudo izquierdistas que coparon las funciones del poder para saquearlo, para enriquecerse. Entonces, lo primero que tiene que buscar... Muchos de ellos están por ahí. Todavía rondan, por supuesto que todavía rondan. Es decir, Lenín Moreno está ahorita probando lealtades, está probando quiénes se alinean con él, pero luego tendrá que hacer un proceso de depuración. Es decir, lo que está haciendo ahora la Contraloría, que no hizo en 10 años, ¿no? Tendrá que hacerlo incluso con los propios miembros del gobierno actual de Lenín Moreno, porque fueron parte del gobierno anterior. Y en el gobierno anterior se tejieron, no una, muchas mafias de corrupción. Y tendrán que desentrañarse esas mafias de corrupción. Entonces, Lenín Moreno, para crear un espacio de gobernabilidad, un ambiente de gobernabilidad, tiene que dar señales claras, contundentes, actos concretos de gobierno que digan, esta es la hoja de ruta, más allá del plan del buen vivir. Más allá del plan del buen vivir que fue elaborado por gente que hoy día se ve involucrada, inclusive se ve salpicada por los escándalos que están aflorando, ¿no? Tiene que, más allá del plan del buen vivir, que es algo simbólico, y que es el plan de desarrollo del país, tiene que decir, esta es mi hoja de ruta
para los próximos 3 años y medio. Y estos son mis hombres. Y estos son mis hombres. Y entonces ahí va a ir seguramente convocando a gente prestante, a gente capaz, que aunque sea de la oposición, y no tengamos miedo a este cuento chino de Correa desde el ático, que dice que ahí está, Lenin está demostrando que es un gobierno de la derecha, que es un gobierno de la oposición, que no. Que quiere destruir la revolución. La reinstitucionalización del país, sí, el rescate de la democracia, la reivindicación de las libertades, no son patrimonio ni de la izquierda, ni de la derecha, ni del centro. Es algo fundamental para el país. Entonces, si es que el presidente Lenín Moreno está en esa línea de reinstitucionalizar el país, de reivindicar las libertades, de recuperar la democracia, ¿no? Que no tema que le acusen que es gobierno de derecha, que se ha entregado a la oposición. Eso es puro cuento y bla, bla político. Doctor Gabriel Hidalgo, usted escribía hace pocas horas sobre el proceso. ¿Qué preocupaciones tiene sobre él? Doctor Hidalgo, lo vamos a ver. La misma interrogante le quería también formular a usted, si no a título de proceso, como este escrito del doctor Gabriel Hidalgo Andrade, pues, ¿qué le preocupa del futuro digamos, del proceso democrático, no? A ver, yo creo que aquí estamos viendo de que no hay un camino, no hay una guía hacia dónde ir. Cuando las cosas, a mi criterio, son más simples. Primero, si nosotros queremos tener un buen sistema económico, no podemos seguir manteniendo la vieja y corrupta estructura administrativa que fue diseñada por el correísmo. Por ejemplo, ¿por qué seguimos manteniendo al SENAIN, organismo creado para perseguir a la oposición política, pinchar teléfonos y entrar en las computadoras, y con un presupuesto que va de 80 a 100 millones al año? Señores, cierre el SENAIN, presidente Moreno. Porque lo que a mí me llamó la atención es que usted haga una reforma económica para afectar a la clase media y a los que tienen un sueldo fijo, porque yo no tengo sueldo fijo, gano de lo que en el libre ejercicio. El tema es que el SENAIN es de la revolución. Todo lo que es de la revolución no puede topar ni Correa, y creo que tampoco no, el pero presidente aclaremos, Moreno. eso de revolución no tiene nada, andar espiando a la oposición y andarle pero es mandando un sistema soviético que descubrieron sí, hace cuántas... pero le voy a dar otras instituciones. Pero a ver, la última reforma económica dice que subiendo el impuesto a la renta y afectando el ingreso de pocos ecuatorianos, 20.000, 30.000 ecuatorianos van a obtener 200 millones. Si hiciera la SENAI ya tiene 100 millones. Si hiciera la Supercon, organismo creado para atacar a la libertad de opinión y a los periodistas, tiene otros 150 millones. Si usted cierra, por ejemplo, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, tiene otros 100 millones. Una pregunta, ¿qué poder del mercado puede haber en el Ecuador cuando nuestras grandes compañías no tienen la solidez como para competir con el exterior? ¿De qué poder del mercado hablamos? Claro. Entonces, yo lo estoy dando y solo tiene además un Estado súper obeso. Pero ahí está. Mire usted, ayer decían dos analistas económicos de la talla de un ex candidato a la vicepresidencia, porque yo creo mucho en los estudios que realiza cotidianamente el señor economista Pozo. Él estaba en un canal de televisión y decía, Moreno tiene que disminuir por lo menos 2.100 millones de dólares, porque tiene un Estado hiperobeso, va a tener conflictividades terribles, pero la revolución asimismo, como una especie de consigna ideológica, la revolución dice, no mandes a la casa a tus coidearios. Pero solo quiero decirle dos cosas, mi esa querido era parte, Gonzalo. ¿no? ¿Por qué tenemos que aceptar que existan en la vicepresidencia 300 empleados a una institución que no hace absolutamente nada, que tiene a su principal funcionario en la cárcel? ¿Por qué tenemos que tener empleados en la refinería del Pacífico para cuidar un terreno aplanado? Yo le podría seguir dando miles de ejemplos con los cuales nosotros suprimiríamos el ingreso de los 2.000 millones que estamos pagando con nuestros recursos. Entonces, si queremos darle una guía, un camino, le estoy dando instituciones que no sirven al Estado ecuatoriano en su desarrollo y que por el contrario solo fueron creadas para dar
puestos a los afiliados o a los militantes de un movimiento político. Entonces comencemos con mucha claridad. No podemos seguir manteniendo a este Estado obeso que está consumiendo los pocos recursos del Estado, porque, por ejemplo, tenemos una serie de ministerios y subsecretarías de primer nivel que se llevan más de los 2.500 millones que usted tiene ahí. Entonces podemos suprimir todos los ministerios coordinadores, por ejemplo, de las coordinaciones. ¿Para qué tenemos eso? Les doy otro dato. ¿Por qué no vendemos de los 40.000 vehículos que tienen 20.000? Mire usted que hay soluciones simples. Porque lo que hace cualquier persona... ¿Por qué no renegociamos la deuda? La deuda con los chinos, en vez de estar pagando al 9%. Entonces las soluciones se les da, porque mucha gente dice, bueno, ¿y cuál es el camino? Aquí le estoy dando solamente poquísimos ejemplos de cómo podríamos ahorrar millones de dólares que estamos botando al techo de la basura en la forma más irresponsable. En este momento estamos manteniendo 70.000 vehículos en el país. Vuelvo y repito, 70.000 vehículos están en manos del Estado ecuatoriano. Con 70.000 choferes y con 700.000 galones de gasolina a la semana. Estos son los logros que tiene que la ruta del señor presidente Moreno cuadrarla y ponerle todo el empeño. Muchas gracias, salvo alguna opinión. Eso final, justamente es lo que le va a generar adhesiones sólidas. Adhesiones sólidas. Esto es ser amigo. Sí, y va a depurar su entorno, porque sabe que la gente que está ahí apoyándole está guiada por una convicción, de lo que se está haciendo y no por conveniencia personal o por conveniencia de grupo. Y creo que eso es a lo que debe propender Lenín Moreno. Clarito está. Señoras y señores, los economistas Vicente Albornoz, Sebastián Oleas, van a analizar el presupuesto del Estado 2018. Ahí van a salir este tipo de maravillas. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como los explicadores.